Saludos y bendiciones, mis apreciados estudiantes. Bienvenidos a nuestra sexta y última semana de clases del curso Ética Cristiana. Para mí ha sido un gran gozo poder servirles en la docencia de este curso. Ha sido un gusto enorme y me siento muy agradecido al Señor y muy bendecido por haber compartido este tiempo con ustedes. Espero que muy pronto podamos vernos de nuevo. Para esta última semana de estudio, nuestro tema será la vida congregacional del ministro. Vamos a ver algunos deberes medulares, es decir, esenciales del ministerio cristiano en relación a la vida congregacional. Vamos a enfocarnos entonces solamente en algunos de esos deberes, ¿no? Porque debido al tiempo reducido no podemos abarcarlos todos. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia de la predicación fiel de la palabra de Dios. Nosotros como siervos de Dios tenemos que hablar a la gente la palabra de Dios en sus relaciones vitales con Dios como creador, redentor y santificador, y con las personas como sus criaturas en sus experiencias humanas. Tenemos varios textos donde podemos fundamentar ese importante deber ético que tiene el ministro cristiano. En primer lugar, tenemos Hechos capítulo 20, versículo 27. Recordemos cuando el apóstol Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y se reunió con ellos en la ciudad de Mileto para darle aquel mensaje pastoral, aquel discurso de despedida. Y es importante lo que Pablo hizo destacar, de que se sentía libre en su conciencia, se sentía seguro de que siempre les había predicado fielmente la palabra de Dios. Les había comunicado el consejo de Dios con toda fidelidad. Y entonces dice allí, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tenemos también el consejo del mismo apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y a Tito le escribe lo siguiente: cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Le dice allí en Tito 2:7. Tenemos también el consejo del apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que nuestro deber ético es hablar fielmente la palabra de Dios. Eso es sumamente importante para comenzar nuestro estudio de los deberes medulares del ministro hacia la congregación. Debemos asegurarnos de exponer fielmente las Escrituras. No son principios psicológicos, ni sociológicos, ni políticos los que comunicamos, sino la palabra de Dios viva y eficaz. Recuerden el caso de Jeremías, cuando Dios le llamó, y el gran temor que tenía Jeremías cuando recibió ese bendito llamado. Jeremías respondió y dijo: Señor, no sé hablar, porque soy niño. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para Jeremías? Dice allí la palabra que extendió Jehová su mano
y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así que eso es sumamente importante, ¿no? Que tengamos en cuenta nuestro deber ético de comunicar la palabra de Dios fielmente y que dependamos del mismo Dios, del Espíritu Santo para poder hacer esa comunicación fiel de la palabra. En segundo lugar, tenemos el deber ético de persistir en la oración. Y tenemos algunos versículos también, algunos textos importantes donde fundamentarnos, ¿no? Recordemos el caso de los apóstoles. Cuando allí en Hechos 6 se presentó aquel problema en cuanto a las viudas que la iglesia atendía, ¿no? Entonces se hizo necesario buscar, seleccionar algunos hermanos para cumplir aquel trabajo de poder distribuir las ayudas entre los necesitados. Entonces los apóstoles dijeron a la congregación, a la multitud, que su deber principal, su responsabilidad principal era la oración y el ministerio de la palabra, que no consideraban apropiado ni justo que ellos dejaran el ministerio de la palabra y la oración para dedicarse a servir a las mesas. Por lo tanto, entonces vemos que en el concepto de los apóstoles del Señor, en el criterio de ellos y lo que habían recibido del Señor era que el ministerio de la oración era fundamental en la vida de ellos. Entonces dijeron a la iglesia que era necesario buscar entonces aquellos ayudantes con el propósito de que ellos tuviesen más tiempo, tuviesen libres para poder dedicarse a la oración. La oración entonces es una de las tareas principales del ministro cristiano. Y Pablo dice a los Efesios, capítulo 1, versículo 18, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo siempre memoria de vosotros, de ustedes, en mis oraciones, ¿no? Y a los tesalonicenses dice el apóstol que él permanecía orando por ellos de día y de noche con gran insistencia, de día y de noche, orando por la iglesia con gran insistencia. Y eso es un ejemplo que nos da el apóstol Pablo y que nosotros debemos tomar ese principio importante de acción del ministerio de Pablo y aprender de él, ¿no? Esa dedicación siempre a la oración. Sin embargo, a veces nosotros no cumplimos con la oración. Vemos, hay un pensamiento importante de Oswald Sander en su libro Liderazgo Espiritual. Él dice, la llamamos imprescindible. Sabemos que las escrituras lo exigen. Sin embargo, a menudo no cumplimos con la oración. De verdad que tiene mucha razón en cuanto a esto, ¿no? Y quisiera referirles también un ejemplo vivo de un líder con persistencia en la oración. Este fue John Snock, considerado el líder más influyente de la Reforma Protestante en Escocia. Snock vivió en el tiempo terrible del reinado de María la Sanguinaria, tiempo de gran persecución hacia el protestantismo naciente, ¿no? Y este siervo de Dios oraba con gran fervor, con gran insistencia y decía al Señor, dame Escocia o me muero. Esa era su oración. Dame Escocia o me muero. Entonces, la oración pastoral persistente, perseverante, refleja una profunda preocupación ética del ministro. Cuando Pablo dice a los tesalonicenses, cuando les habla y les dice que él oraba por ellos de día y de noche con gran insistencia para que pudiera ver nuevamente el rostro de ellos
y pudieran los apóstoles completar, ¿no? Completar lo que falta a vuestra fe. Allí en 1 Tesalonicenses 3:10. Allí usa una palabra griega catartizo cuando habla de completar, para que completemos. Y esa palabra es remendar, poner en orden, reparar cosas destartaladas, ¿no? Y ese era el propósito de Pablo, el deseo de Pablo al visitarles, ¿no? Poder llevar esa restauración. Y para eso oraba insistentemente que Dios le diera aquella preciosa oportunidad. Así que es un ejemplo también para nosotros en cuanto a este deber tan importante de la persistencia en la oración. Veamos a continuación el deber ético que tenemos de cuidar amorosamente a las personas. Cuidar amorosamente a las personas. Y el apóstol Pablo también nos da el ejemplo en sus escritos cuando escribe a los Corintios, ¿no? 2 Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29, ¿no? Dice, él comparte, ¿no? Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿no? La preocupación por todas las iglesias y luego dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Ese era el amor, ¿no?, que tenía Pablo hacia los creyentes, hacia las personas en las iglesias, ¿no? Que cuando escuchaba que alguien estaba enfermo, dice que él se angustiaba, ¿no? Cuando sabía que a alguien se le había hecho tropezar, él dice que se indignaba, ¿no? Porque su interés era las personas. El amor era su interés principal, ¿no?, en las personas. Y vemos también el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él no por obligación, sino voluntariamente, ¿no? Como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, ¿no? Esta es la expresión del apóstol Pedro, ¿no? Nos indica que el amor es la motivación principal del ministerio cristiano y al mismo tiempo es nuestro principal deber ético hacia los seres humanos. Servimos sin ningún otro interés que el bienestar de las personas. A los corintios, el apóstol Pablo les dijo en una oportunidad, 2 Corintios 12:14, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Mire qué importante, ¿no?, esta expresión del apóstol Pablo como una norma para nosotros, ¿no? No buscar lo que pertenece a las personas, a los creyentes, sino a ellos mismos, ¿no? El interés, ponerlo en el bienestar de las personas, en el desarrollo de los creyentes, en su crecimiento espiritual, en su bienestar, y no el interés en los bienes materiales que puedan proporcionarnos. Entonces, este tercer deber medular es sumamente importante, cuidar amorosamente a las personas, que ese amor del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones sea el que nos mueva para servir al Señor y a la iglesia. A continuación veamos el deber ético de trabajar con fervor y pasión para Dios. Segunda a Corintios 5, 14 y 15 dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En Romanos 12:11 dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. 3 textos preciosos de los escritos del apóstol Pablo que nos
permiten entender la importancia de trabajar con fervor y pasión para Dios. Quiero recordar un personaje importante de la historia cristiana, el conde Nicolás Zinzendorf, quien fue el fundador de los moravos. Él decía: tengo solo una pasión, y es Él, solo Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esa pasión que movía al conde Zinzendorf fue lo que hizo, lo que produjo que sus discípulos siguieran su ejemplo, ¿no? El ejemplo de su líder. Y estos discípulos, estos moravos, fueron por todo el mundo con su pasión misionera. Según las estadísticas, 1 de cada 92 moravos dejó su hogar para ir a servir en las misiones. Tal fervor y pasión es el resultado de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos da esa pasión para trabajar por Dios y dedicar entonces todo nuestro interés a su servicio, ¿no? Cuando hablamos de la congregación y nuestro deber ético de servir a nuestros hermanos, es esa pasión del Señor en nuestro corazón la que nos mueve a realizar el trabajo. A continuación, examinamos el deber ético de tratar imparcialmente a todos, ¿no? Y bueno, tenemos el ejemplo de Santiago, el apóstol Santiago. Recordemos que había situaciones de injusticia en las relaciones, ¿no? En aquel tiempo entre los creyentes, y Santiago entonces aconseja la importancia de que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ¿no? Sin acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios, no hay acepción de personas para con Dios. Debemos actuar en todo momento con equidad, con justicia en nuestras relaciones con todas las personas, ser guiados por los valores cristianos y tener la conciencia de que nuestras acciones siempre tienen un impacto grande en los demás. Así que debemos cuidarnos de no herir la sensibilidad de alguna persona con un maltrato, con una mala respuesta, con una actitud negativa hacia esa persona. Y bueno, y lo importante que nos enseñan entonces estos consejos bíblicos es esa imparcialidad, ¿no?, en el trato hacia las personas de la congregación. Se da el caso a veces que los pastores tienen un grupito preferido en la iglesia, o que tienen favoritismo hacia algunos líderes, y algunos pastores inclusive incurren en esa parcialidad hacia algunos familiares, ¿no?, tapando algunas faltas y todo eso. Entonces es importante que podamos rescatar este gran principio ético del ministerio en cuanto a la vida congregacional, tratar imparcialmente a todos. Eso nos va a asegurar la salud, el bienestar de las buenas relaciones en la congregación. También es importante respetar la confidencialidad. Es uno de los deberes esenciales que nosotros tenemos como ministros de Dios, ¿no? Siempre las personas se nos acercan para recibir consejo, para contarnos confidencias de sus situaciones, de su vida personal y familiar, de sus relaciones. Nosotros tenemos el deber ético de guardar con cuidado tales confidencias, ¿no? Si se trata de un tema que vamos a estar obligados a divulgar, porque a veces nos cuentan situaciones de que nosotros no las podemos conservar en secreto, ¿no?, sino que son casos que, bueno, hay que
llegar a ventilarlos, tratar esos casos para administrar disciplina, en fin, y a veces situaciones también que nos obligan a ir ante las autoridades, ¿no? Como abusos dentro de la familia. Entonces, tenemos que vernos obligados a que esas confidencias que recibimos, informar a otras personas, ¿no? Si de esto se trata, entonces debemos mencionarles a esas personas por adelantado que nos vamos a ver obligados a informar o tratar con otras personas la situación, ¿no? Para que esas personas pues estén al tanto de que nosotros nos vamos a ver obligados a compartir la confidencia, porque no podemos mantenerla en secreto. Así que, pero en todo lo posible, la confidencialidad tiene que ser guardada, tiene que ser respetada, ¿no? Es uno de nuestros deberes éticos, ¿no? Y a veces pues no podemos ni compartir con nuestra pareja tales confidencias cuando se trata de cosas muy reservadas, muy íntimas. A veces los aconsejados nos piden que no compartamos con nadie, ¿no? Aquello, y entonces tenemos ese compromiso ético de guardar esas confidencias, ¿no? Tenemos algunos versículos acá en la palabra de Dios, especialmente en Proverbios, que nos ayudan a entender desde el punto de vista bíblico, ¿no? Desde lo que nos enseña la palabra, la importancia de la confidencialidad. Dice Proverbios 11:13, el de espíritu fiel lo guarda todo. Y Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. También dice Proverbios 25:9, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otros, ¿no? Mire la importancia de guardar el secreto, la confidencialidad para nosotros los hijos de Dios y especialmente para los ministros. Veamos también la importancia que tiene como una responsabilidad ministerial, como un deber ético, el de reproducir líderes, ¿no? No podemos trabajar de manera unipersonal, ¿no? Sino que de acuerdo a la palabra de Dios hemos sido puestos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Estamos comprometidos a desarrollar líderes. Como ministros tenemos el deber de adiestrar a otros en el ministerio. Pastor, formar otros pastores, ¿verdad? El líder tiene que formar otros líderes. Alguien definió esta responsabilidad con las siguientes palabras. El ministro debe ser menos actor y más entrenador. Importante, ¿no? Interesante. Menos actor y más entrenador. Esta es una gran responsabilidad que tenemos, el de formar otros líderes. Oswald Sanders también dice allí en su libro Liderazgo Espiritual, que es un libro clásico sobre el liderazgo cristiano, el adiestramiento de líderes no puede hacerse en gran escala. Requiere oración e instrucción paciente y cuidadosa, así como guía personal durante un tiempo considerable. Así que vemos que no puede hacerse así en grupos mayoritarios para que se pueda hacer de una manera efectiva, ¿no? Más bien el entrenamiento ministerial, el desarrollo de líderes tiene que hacerse como de persona a persona, ¿no? De tú a tú. Tiene mayor efectividad, ¿no? Dice Oswald Sanders que requiere oración e instrucción paciente y cuidadosa, ¿no? Así como el Señor Jesucristo formó a aquellos 12, ¿verdad? Y se reunía con ellos, los enseñaba, modelaba su carácter para ellos en la intimidad. Así nosotros como siervos de Dios, como ministros, tenemos la responsabilidad de ir formando otras personas. Y especialmente tenemos que pensar en alguien que nos suceda, ¿no? En alguien que pueda tomar nuestro lugar cuando nosotros no estemos, ¿no? Bueno, yo me gozo, y lo digo para la gloria de Dios,
nuestro ministerio haber formado muchos líderes y de nuestras iglesias haber salido pastores para iglesias nacientes, ¿no? Pastores que fueron formados por nosotros. Entonces esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. A veces hay líderes que no quieren compartir su liderazgo, que no quieren delegar en otros responsabilidad y si se actúa de esa manera se está faltando a la ética cristiana, a la ética ministerial. Bueno, vamos a continuar entonces viendo los deberes medulares del ministro cristiano y llegamos entonces a este deber tan importante de rendir cuentas, algo que a muchos no nos gusta, ¿no? Algo que no nos gusta a muchos. Yo he tenido durante mi largo ministerio, un ministerio de más de 30 años, sirviendo en diferentes posiciones en la iglesia, en nuestra denominación, he tenido que luchar con pastores, con líderes que no han querido rendir cuentas, ¿no? Han querido manejarse independientemente, como si no tuviesen una autoridad sobre ellos, ¿no? Así que he tenido que bregar con este tipo de actitudes, ¿no? La rendición de cuentas es un deber medular del ministro cristiano. Tenemos que dar cuenta de nuestra administración, tanto a la congregación como a nuestros líderes superiores, ¿no? A veces también vemos que en las congregaciones no hay rendimiento de cuenta a la congregación, ¿no? De parte de los pastores. No hay informe de finanzas, no se les informa de las decisiones que se toman y todo esto entra en la categoría de ser antiético, ¿no? Cuando no se toma en cuenta a la congregación para poder hacerla partícipe de decisiones importantes, del rumbo que se está dando al ministerio y especialmente también de lo que corresponde a las finanzas, ¿no? Que se mantienen en secreto, no se sabe cuánto entra en el tesoro de la iglesia, cómo se administra, qué se hace con los recursos de la congregación. Entonces, este es un deber importantísimo. Seamos honestos y prudentes, tanto con los recursos personales como los del ministerio. Y también es importante que rechacemos cualquier regalo que pudiera comprometer nuestro ministerio. Rechacemos cualquier regalo que pudiera comprometer nuestro ministerio para procurarse algún trato especial, alguna decisión que podamos tomar a favor de X persona o que pueda ser tomado en cuenta para esa persona que nos da ese regalo para un desarrollo ministerial, porque no es la forma, ¿no?, ética por las cuales se debe procurar y por lo tanto nosotros no debemos aceptar ese procedimiento. Promovamos prácticas de contabilidad y auditoría en nuestra congregación. Asegurémonos de que todas las ofrendas designadas para un propósito se usen precisamente para ese propósito que se ha estipulado. Esto forma parte de la ética ministerial. Es importante que podamos tomar en cuenta estos principios, ¿no?, y algunos otros que no hemos mencionado, pero que forman parte de la ética ministerial y que nos van a ayudar a desarrollar un ministerio más eficaz y nos van a permitir serle fieles al Señor como buenos mayordomos, ¿no?, de los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Damos gracias al Señor por permitirnos, amados hermanos, participar de estas semanas de clase, estas 6 semanas de clase, donde hemos aprendido cosas importantísimas, cosas maravillosas que nos van a ayudar grandemente en el desarrollo de nuestro ministerio. Les bendigo y espero que podamos vernos
en otro curso próximamente. Dios le bendiga grandemente.